Bueno, muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan hoy en esta charla tipo TED de Innovar Más. Yo les voy a compartir mi pantalla y les voy a contar un poco de por qué me invitaron acá. Espero que tenga sentido pues para ustedes lo que les voy a contar un poco acá. Vamos a ver, pongamos esto en modo presentación. Espero que estén viendo la presentación. ¿Listo? Entonces les cuento un poco, pues primero quiero dar las les voy a contar y de trabajar por un mundo en donde se diferencie, pues donde la diferencia se reconozca y se celebre. Y me hice dos preguntas, porque quiero empezar con algo que probablemente genera mucha roncha en este país del Sagrado Corazón, es diciendo que yo soy atea. En la presentación dice que soy la directora de investigación y extensión de la sede de Medellín. Eso ya no es cierto. Ya en este momento soy la decana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Y empiezo diciendo que soy atea, como les decía, en este país del Sagrado Corazón, porque empiezo con una frase del Talmud, que a pesar pues, de que es un poco extraño eso de que siendo atea pongo una frase del Talmud, que es, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Yo sí creo que la religión ha producido pues, grandes obras de arte, textos muy bonitos, muy sabios. También ha cometido muchos errores, pero creo que de la religión han salido cosas muy, muy bonitas. Y por eso arranco con esta frase, como les decía, es del Talmud, y creo que engloba muy, muy claramente esa responsabilidad que tenemos todos de construir, de ser la historia, de a medida que va pasando nuestras vidas, ir aportando desde los espacios que vamos ocupando. Entonces yo me he planteado en la vida dos posiciones, que ante la injusticia y ahora ante la crisis climática tenemos que proponer nuevas formas de habitar el mundo, que no podemos seguir así. Entonces, les voy a presentar pues un poco de mi historia personal y de las luchas que he llevado a cabo por el reconocimiento, primero, de mi relación de pareja y segundo, por el reconocimiento de la relación que tengo con mis hijos. Entonces, pues yo soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 2001, soy ingeniera civil, trabajo en el Departamento de Geociencias y Medio Ambiente y trabajo con modelación del territorio. Eso pues es un poquito de lo que soy yo como profesional. Pero paralelamente tengo una vida privada, tengo una relación de pareja hace 16 años con Ana Leiderman. Nosotras nos conocemos hace muchos años y decidimos en el 2005 formalizar nuestra relación. Vivíamos en Alemania, yo estaba haciendo mi doctorado y entonces hicimos una unión marital de hecho allá. Cuando volvimos a Colombia en el año 2008, pues decidimos que era importante también formalizarla aquí. Eso fue una de las primeras peleas, pero en esa no me voy a concentrar. Pudimos formalizar nuestra relación mediante una unión marital de hecho también aquí en Colombia, que acababa de ser validada por la Corte Constitucional. Y en el año 2008, a principios del 2008, nace nuestra hija mayor. Entonces, en ese momento nos vemos pues como abocadas a definir qué clase de relación tengo, qué clase de relación legal podemos establecer entre mi hija y yo, porque la madre biológica es Ana, y empezamos una lucha que duró más o menos hasta el año 2014, donde tuvimos que interponer una tutela, porque pues primero fuimos a Bienestar Familiar a tratar de resolver el asunto, ya que no se pudo, entonces tuvimos que interponer una tutela, esa tutela escaló al Tribunal Superior de Antioquia y de ahí a la Corte Constitucional. Y en la Corte Constitucional estuvo casi 5 años, hasta que finalmente en 2014 salió una sentencia que reconoce a nuestra familia como una familia, pues las familias homoparentales ya habían sido reconocidas por la Constitución, pues por la Corte Constitucional, pero nos reconoce como familia y dice que las parejas homoparentales pueden adoptar. Y eso abre una puerta enorme a una cantidad de personas que realmente, si uno lo piensa bien, tienen que querer tener hijos y darle una familia a esos hijos para poderse meter en esta batalla. Entonces eso ha sido una cosa circunstancial, ese cuento pues de la lucha con la Corte Constitucional. Sin embargo, creo que forjó mucho de lo que soy hoy, que me permitió ver que había que, cuando uno está en una situación específica, enfrentado a unas circunstancias y considera que esas circunstancias son injustas, inmediatamente debe actuar. O
sea, que uno no puede esperar a que sean otros los que abran la puerta, porque nos encontrábamos con otras parejas homoparentales con hijos, por ejemplo, y les decíamos, venga, ayúdenos en esta pelea. Y decían, no, nos da miedo, no, no somos capaces, no, no tenemos los elementos. Entonces, de ahí la pregunta de que si no soy yo, ¿quién? No podemos esperar a que otros vengan a hacer las luchas que nosotros consideramos que son justas. Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, yo creo que las circunstancias estaban dadas para que empezáramos a hacer esa lucha. Esa pequeña revisión de mi historia personal me lleva entonces a que en el año 2010 empiezo a ocupar cargos académicos administrativos después de que retorno de mi doctorado en Europa. Empiezo como directora del área curricular de medio ambiente, de ahí paso a directora del departamento de geociencias y medio ambiente, luego del salto al equipo directivo de la facultad, me vuelvo vicedecana de investigación y extensión, de ahí paso a la dirección de investigación y extensión de la sede, ya encargándome de 5 facultades, y en el año 2018, pues desde el 2017, hago una reflexión acerca de todo lo que he visto en esa década, en esos cargos académicos administrativos como docente, y desde mi vida personal le digo, en la Facultad de Minas se pueden proponer cambios. Se pueden proponer cambios porque primero, nunca ha habido una mujer decana, y dos, porque tenemos que tener en cuenta lo que está pasando con nuestro planeta. Entonces hago una propuesta para entrar a la decanatura en el año 2018 y ya estoy en mi segundo periodo. Estuve del 2018 al 2020 y en el 2020 fui reelegida hasta el 2022. En esa propuesta programática, la decanatura, yo me pongo 2 tareas, pues me pongo muchas tareas, porque soy muy ambiciosa, pero me pongo 2 tareas que son de muchísima importancia para mí. Una, trabajar en inclusión y diversidad. ¿Por qué? Porque yo veo que en esos 131 años de historia de la facultad, pues ya tenemos 134, en esos 131 años ha sido una facultad construida por hombres con una mirada muy masculina, y creo que hacían falta espacios de inclusión y diversidad, más perspectivas que le aportaran a esa visión de facultad. Entonces, en ese eje de mi apuesta programática de inclusión y diversidad, hago una apuesta por la equidad de género y el cierre de brechas y la prevención de violencias contra las mujeres. En las universidades nos critican muchísimo que no hagamos más en términos de violencia contra las mujeres. Y también, pues por supuesto, como vengo del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, no podía dejar a un lado el tema de sostenibilidad. Y pues puse un eje que se llama Campus Sostenible y Amable, muy con una mirada hacia adentro, muy de que el espacio que habitamos tiene que reflejar realmente eso que creemos, que sabemos y que estudiamos, porque pues realmente ese es nuestro campo de estudio, el tema de las geociencias. Entonces, con esa mirada de si sabemos de esto, ¿cómo es posible que el campus no lo refleje? Pues definí un eje que es el de campus sostenible y amable. Y ahí desarrollamos lo que nos llamamos la estrategia de campus sostenible, el manifiesto de ingeniería para la vida, que ahorita les cuento un poco de eso, y definimos el perfil del ingeniero e ingeniera egresada de la facultad, que yo creo que tiene mucho que ver con decirle al mundo qué creemos realmente que estamos haciendo aquí en el trabajo que hacemos en la universidad. Entonces, hablando de la apuesta por la equidad de género y el cierre de brechas, pues nos pusimos como unas metas importantes. Una, levantar datos cuantitativos sobre la participación de mujeres en la facultad. No sabíamos nada. ¿Cuántas profesoras éramos del total? ¿Cuántas estudiantes tenemos? Esos son los datos de por encima, pero realmente empezar a entender por qué hay menos profesoras titulares que profesores, por qué las mujeres producen menos productos académicos, por ejemplo, o participan menos en proyectos de investigación y extensión. ¿Dónde están nuestras estudiantes? ¿Qué están haciendo? ¿En qué semilleros están? ¿Las estamos convocando realmente a estudiar más temas de investigación que tengan enfoque de género? Porque yo creo que esa es la otra pregunta. Bueno, ¿en qué investigamos y por qué investigamos en lo que investigamos? ¿Cómo es la relación entre estudiantes y profesores? ¿Cómo es la relación entre ellos, entre estudiantes y estudiantes? Entonces queríamos datos para poder empezar a entender patrones. Empezamos a realizar eventos donde posicionamos el debate sobre la importancia del cierre de brechas de género en los campos de STEM y en la facultad, porque hay que visibilizar el problema. Empezamos a hablar en los currículos, formamos a nuestros docentes en transversalización de la equidad de género en currículos para que tengan eso en cuenta en sus asignaturas. Y empezamos a tratar de entender cuáles son esas trayectorias, no solamente de las docentes, sino también el de las estudiantes, para saber dónde están esas barreras invisibles que nos impiden acceder a más puestos de decisión, a más espacios de poder, a más espacios donde nuestra perspectiva del mundo sea tenida en cuenta.
Entonces, en esa misma apuesta, como les decía, el tema de las violencias de género también jugaba un rol importante. Y también estamos entonces trabajando en el tema de prevención de violencias contra las mujeres y población diversa en la facultad, porque es un tema del que no se habla. Sabemos que hay casos, pero no hablamos de ellos. No tenemos espacios seguros donde denunciar. No tenemos mecanismos, a pesar de que la universidad tiene un protocolo de atención de violencias de género, no tenemos unos mecanismos reales para hacer efectiva ese malestar que hay entre nuestra comunidad. Empezamos a hacer convocatorias de proyectos de investigación con enfoque de género. De la mano de la vicedecanatura dijimos, venga, el tema del enfoque de género no es un enfoque menor. No se trata de hacer investigación dirigida por mujeres solamente. Eso es importante, sí, pero no es que las mujeres sean las que dirijan, sino que los proyectos sean pensados para abordar problemas que tienen que ver con las mujeres, como la iluminación urbana, por ejemplo, cuando hablamos de ciudades inteligentes, ¿dónde están las luces de nuestra ciudad? ¿Qué hacen? Que haya unos espacios seguros y unos espacios oscuros que las mujeres asociamos con inseguridad, por ejemplo. Creemos realmente en el tema de formación con enfoque diferencial. Entonces, estamos trabajando con grupos estudiantiles para, para, para que ellos cuando tengan trabajo con comunidades puedan llevar esta noción del enfoque diferencial. Y creemos realmente en, en el desarrollo de aliados, es decir, creemos realmente que necesitamos aliados y aliadas en esta lucha de la equidad de género. Entonces, convencer cada vez a más hombres de que se sumen a la lucha de la equidad, porque el cierre de brechas tiene que ver con tener un mundo mejor no solamente para las mujeres, sino también para ellos, para que entiendan que podemos ocupar espacios de la mano y construir sociedad juntos. Entonces, en esa apuesta por la equidad de género y cierre de brechas, pues hemos hecho una cantidad de cosas. Simultáneamente, como les decía, en las apuestas de facultad, yo creía realmente que era importante que nosotros como universidad habláramos de sostenibilidad. Y de ahí nace una cosa que nos enorgullece enormemente, que es el manifiesto de ingeniería para la vida, que es lo que hacemos nosotros en este planeta. Entonces encontramos que hay una crisis de perspectiva de nuestro estilo de vida como consumistas no es sostenible. Tenemos que entender que el planeta es un sistema complejo, entonces tenemos una cosmovisión sistémica, tenemos que ver todas las partes de ese todo y no seccionar el planeta. Creemos que la vida y la ecología son espacios de investigación científica, o sea, ahí hay mucho que desde la ingeniería se puede aportar. Realmente le apostamos a la ética del cuidado porque sabemos que la sobreexplotación y el extractivismo, esta idea de que dominamos la naturaleza, está completamente mandada a recoger y que tenemos que empezar a pensar que nosotros somos responsables del uso de esos recursos y de la disposición de esos residuos. Creemos realmente en la importancia de los territorios como sistemas complejos habitados por una cantidad de, no solamente de personas, sino también de seres vivos con los que tenemos que interactuar y que tenemos que entablar como un diálogo de saberes y de ahí esa copresencia entre disciplinas. El otro que habita el territorio también construye conmigo, yo no llego a imponerle mi visión del mundo. Entonces sacamos un manifiesto donde nosotros replanteamos completamente cómo se debe hacer ingeniería. Y esto no es un cambio menor en una facultad que realmente ha sido el paradigma de desarrollo para la región, donde nosotros hablamos siempre de que la Facultad de Minas fue donde se formaron todos estos hombres que impulsaron el desarrollo industrial de nuestra región, que formaron empresas, abrieron carreteras, hicieron túneles, conectaron a Medellín con el mundo. Eso yo creo que fue muy importante en el desarrollo industrial de nuestra región, pero que hoy, 130 años o más después, tenemos que revisar esa mirada de dominadores de la naturaleza, como les decía ahora, y de que realmente estamos en una relación simbiótica con esa naturaleza y tenemos que replantear completamente nuestras formas de relacionamiento. Entonces, de ahí se deriva una estrategia pues que ya es más interna, que es toda la estrategia de campus sostenible. En esa estrategia de campus sostenible, nosotros hablamos de que primero tenemos que adoptar los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 que definieron las Naciones Unidas, realmente alinearnos con esos objetivos y alinearnos no solamente en el quehacer diario de la facultad, sino también en nuestros programas académicos, en ese discurso, en ese diálogo que tenemos con los estudiantes y con la comunidad, porque lo que nosotros hacemos tiene impacto en la sociedad.
Creemos realmente que las actitudes conscientes, informadas, éticas y sensibles transforman realidades, no solo al interior de la universidad, sino que esos estudiantes, docentes, la comunidad administrativa se vuelven multiplicadores afuera de lo que ven que es posible construir, de ese discurso de la sostenibilidad que realmente defendemos en la facultad. Nos parece importante entender cuáles son esos patrones de demanda, consumo, generación de residuos y de movilidad. O sea, ¿qué hacemos nosotros en la universidad que tenga reflejos en la comunidad? Y cuando entendamos entonces esos patrones, pues miremoslos de manera responsable sobre cómo los podemos modificar de manera que generen un impacto menor. Somos conscientes de la importancia de reducir el impacto ambiental negativo y favorecer impactos positivos. Entonces, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, para realmente impulsar ese cambio? Creemos en las energías renovables. Entonces, venga, vamos a montar unos laboratorios vivientes en la facultad donde podamos experimentar con estas energías renovables, donde los estudiantes, los docentes y los administrativos y todo aquel que nos visita e interactúa con nosotros vía proyectos, por ejemplo, entienda que ahí se pueden implementar este tipo de tecnologías, cuáles son las ventajas, las desventajas, qué significa para la sociedad, que lo vean de manera palpable y lo puedan trasladar a sus realidades. Creemos en el bienestar y cuidado del paisaje y del acervo cultural. Nuestros campus son arboretums, son jardines botánicos de la ciudad. Creemos en el valor biótico que tienen y defendemos entonces el valor biótico. Proponemos que el pensamiento crítico, innovador y creativo, o sea, este es un espacio de aprendizaje donde todos podemos proponer ideas y construir iniciativas. Creemos realmente en el cuento de que tenemos que implementar una cultura de la sostenibilidad y queremos que la Universidad Nacional se convierta en un paradigma a seguir en desarrollo sostenible, o sea, que en la universidad encuentren ese espacio donde se puede hablar del tema, donde podemos entablar discusiones difíciles a veces, pero que es posible. Entonces vuelvo a la pregunta del principio, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y hay una frase de Hanisch que es importante que dice que lo personal es político. Cada uno de nosotros ocupa un espacio, tiene unos retos, se enfrenta todos los días a injusticias, injusticias que probablemente ustedes no ven cercanas, pero también hay una cantidad de injusticias cercanas en las que ustedes pueden hacer cambios. Cuando yo veo que una persona maltrata a la otra, cuando veo que se hace un comentario sexista, cuando veo que alguien se atraviesa en la calle, cuando podemos ser más cívicos, más éticos, pues reconocer esa obligación social, esos principios éticos que deben guiar nuestra vida. Entendemos que somos la historia en la medida en que nosotros construimos esos espacios de construcción colectiva, donde yo le propongo alternativas al otro y le digo, venga, podemos interactuar de maneras distintas. Entonces, todo lo que yo haga, mi vida personal, mi vida profesional, cada uno de los días, lo que transcurre día a día, cómo me relaciono con los otros, construye unas relaciones políticas que cambian, que transforman realidades. Y yo creo que entonces por eso la vida nos pone en situaciones inesperadas todo el tiempo. Yo nunca pensé, por ejemplo, que iba a tener hijos. Nunca pensé que me iba a poder casar. Me casé en Alemania, tengo una unión marital de hecho allá, luego tengo una unión marital de hecho en Colombia y luego me casé en Estados Unidos antes de que cayera Doma. Es decir, si me quiero divorciar me toca hacer la vuelta al mundo. Tengo 3 matrimonios con la misma persona porque siempre estábamos buscando dónde podían reconocer que entre nosotras dos podíamos construir un espacio de construcción social reconocido. Entonces, la vida nos pone en situaciones inesperadas. Como les digo, yo no pensaba que iba a estar en esas situaciones, pero una vez que estuve ahí, sentí que era importante hacer diferencias, que había que construir espacios para personas como yo, que primero, vuelvo al cuento, no creo en Dios, pero sí creo en una comunidad que es capaz de repensar las formas en que las personas nos relacionamos y de crear esos espacios para personas diversas como yo. Y no solamente eso, sino que está en cada uno de nosotros aprovechar esos espacios para proponer esos cambios que nos permiten avanzar como sociedad. Yo no me extiendo mucho más. Yo simplemente les quería contar un poquito de mí, un poquito de lo que estamos haciendo en la universidad y por qué realmente es importante que entiendan que innovar es no solamente ser creativos, sino aprovechar esas oportunidades que nos da la vida en situaciones, como les digo, inesperadas, para ver oportunidades de hacer cambios.
Entonces, pues nada, les agradezco mucho la invitación y espero que nos podamos volver a ver en espacios como este. Muchísimas Eso, gracias. eso esperaríamos, Verónica. Mil gracias por esta inspiradora historia. Gracias por abrirnos tu casa, tu corazón, tu vida, y seguramente todo esto que nos cuentas son fuente de inspiración para muchas de las personas que te hemos escuchado en esta mañana. Gracias por romper paradigmas, gracias por atreverte a ser lo que eres y compartirlo, porque es que compartirlo desde el alma lo que hace es que podamos inspirarnos, obviamente, y saber que sí se puede. Muchas gracias, porque lo que has hecho es innovación social, innovación en la educación y en una universidad icónica en nuestro país como es la Universidad Nacional. Gracias a ti, y claro que sí, esperamos volvernos a encontrar muy pronto. Hasta Muchas luego. gracias, Beatriz. Feliz día para todos. Hasta luego.